Una bendición poder verle entre semana. Yo sé que es difícil porque media semana y mañana hay que seguir trabajando y todo eso, pero le doy gracias a Dios porque es una buena decisión. Hoy vamos a hablar de este tema que se llama voluntad y decisión. Y le invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis, antes de que la empiece a hojear mucho, es el primer libro de la Biblia. En el capítulo 2 vamos a leer simplemente 2 versículos, hablando de la voluntad y la decisión. Qué buena decisión haber venido hoy y qué buena decisión de tener a alguien. Si no lo tienes, pues tienes 2, 3 días para traerlo, para convencerlo, bueno, el Espíritu Santo en realidad es el que los convence, Dios. Pero usted se deja usar. Y Dios nos creó con el plan precisamente de estar con nosotros. Por eso le digo qué buena decisión tomó hoy de estar aquí. Usted puede estar en la casa y decir, bueno, Dios está en todos lados, pues yo me quedo en mi casa. Pero Dios se quiere mover en medio de la alabanza de su pueblo, quiere también que tengas comunión con tus hermanos. Y otra de las cosas por las cuales tenemos allá un pizarrón donde ponemos nuestro nombre y nos ponemos de acuerdo para ayunar, ¿verdad? Si no te has anotado, bueno, pues tienes chance de ayunar a lo mejor mañana viernes o el sábado. El domingo, pues todos ayunamos hasta mediodía, hasta que nos vamos. Pero qué bonito poder ponernos de acuerdo, unirnos, juntarnos. Esas son decisiones en la vida. Son decisiones que tienen que ver con la voluntad. Ahora, ¿cuál voluntad? Dios siempre nos da opción de hacer su voluntad o hacer la voluntad que queramos. Y bueno, vamos a leer Génesis 2:8, ¿qué le parece? Y el 9. Y nos ponemos de pie y aprovechamos para orar juntos, para que Dios nos hable hoy. Dice Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. O sea, todo lo que Dios había creado, todo lo podían comer y todo se veía bonito y seguramente sabía precioso. O sea, y dice, y bueno para comer. Y también el árbol de vida en medio del huerto. En medio del huerto había 2 opciones. En medio del huerto había el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. 2 opciones que Dios creó y Adán eventualmente, aunque comía de todos los árboles y del árbol de la vida, tomó una decisión. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a entender, Señor, tu palabra. Ayúdanos a entender tu voluntad, pero teniendo la decisión de hacerla, porque sería más difícil y más grave entender que tenemos que hacer algo y no hacerlo. Por eso queremos las 2 juntas, que nos ayudes a entender tu voluntad y que nos ayudes a tomar la decisión correcta en frente a las opciones que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Solo hay 2 opciones. La gente piensa, hay muchas opciones. De hecho, ese es el pleito el domingo, cuando sales de aquí junto con la familia y haces la pregunta que va a traer controversia. ¿A dónde vamos a comer? ¿Cuál es el problema? Que hay muchas opciones, ¿verdad? Cuando no hay más que tortilla con frijol, pues nadie pregunta. A darle a lo que hay, ¿verdad? Pues no hay más. El hambre no perdona. Pero en realidad, si lo queremos ver desde el punto de vista de Dios, hay 2 opciones nada más. Este es el punto número 1 de 4 puntitos que traemos hoy. Y nos vamos a ver a dónde van a ir a cenar. Algunos ya cenaron, como yo, cenan temprano, pero los jóvenes como ustedes pueden ir a cenar después de cenar tarde y se acuestan y no pasa nada, no sueñan pesadillas. Qué bonito, ¿no? Entonces, punto número 1, solo hay 2 opciones. Esa es una realidad que tenemos que entender. Si queremos entender el mensaje de hoy, Dios es claro. Con Él está el bien y sin Él está el mal. Solo Dios es bueno, solo Dios es amor, solo Dios es todopoderoso. Dios abarca todo.
y el que está con Él es el que tomó la decisión correcta. Dios quiere que le amemos, que le creamos. No lo vemos a Dios, no lo hemos visto, tal vez lo hemos sentido, pero no lo vemos. Y eso es la fe, ver sin creer, ver, creer sin ver. No, ya estoy diciendo al revés las cosas. Y eso que oramos, hay que orar. Entonces, cuando tomamos la decisión de creerle a Dios, fíjate, creer, tener fe es una decisión. Y Dios nos ha dado todo para que tomemos la mejor decisión. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Nadie puede decir, nadie, absolutamente nadie, a través de la historia, ningún humano que haya nacido y que haya tenido razonamiento, puede decir que no pudo tomar la mejor decisión. Dice la palabra de Dios, y este es un versículo para un post, para una publicación de red social. Dice en Deuteronomio 29:29, ahí te quitas todas las broncas de los científicos o de los ateos que te dicen que si Dios existe, a ver, demuéstrame esto, a ver que me demuestre Dios que existe o por qué hizo Dios esto. Con este versículo arreglas todo. Dice, las cosas que pertenecen a Jehová nuestro Dios son secretas. Hay cosas secretas que pertenecen nada más a Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere decir? Que no hay un pretexto para no cumplir las palabras de esta ley, que Dios ya nos reveló que hay un creador. Dice la palabra que por medio de los cielos vemos la gloria de Dios, que en cada cosa de la creación podemos saber que hay un creador y que ya el hombre tomará la decisión de adorar al creador o de adorar lo creado. Y esa es la tristeza. Por eso creen que hay muchas decisiones. O adoramos a Dios o adoramos una piedra, o adoramos al santo tal, o adoramos a la santa tal, o adoramos a, no sé, al artista o al mundo o al dinero. Parece que hay muchas opciones, pero no hay más que dos. O estás con Dios o estás contra Dios. El único que pudo haber dicho, y eso que un presidente o dos de Estados Unidos lo han dicho, el que no está conmigo está contra mí. Pero no es cierto, porque podemos estar con otros partidos o con otras ideologías o con otro pensamiento. Pero el único que no está, que el que no está con él está contra él, es Dios. Eso lo dijo Cristo precisamente porque Cristo es Dios. Las cosas secretas, hay cosas que Dios no quiso revelarnos porque no necesitábamos saberlas y porque seguramente no necesitábamos y hasta tal vez nos hacía mal saberlas. No podríamos comprender a Dios. Pero la verdad es que siempre Dios quiso que nosotros quisiéramos estar con Él. Y dio todo lo necesario y reveló todo lo necesario para que estuviésemos con Él. Podemos cambiar la decisión, pero no podemos cambiar la consecuencia. Podemos escoger si queremos seguir la voluntad de Dios o queremos seguir cualquier otra voluntad. Pero la consecuencia, Dios la tiene. Hay consecuencias para cada decisión que tenemos. Deuteronomio 30, en el 15, dice lo que habla a los que creen en Él, a su pueblo. Antes el pueblo de Israel, hoy el pueblo que cree en Él, que somos nosotros, todos los que creemos en Dios. Y dice Deuteronomio 30, 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, o sea, el bien, y la muerte, o sea, el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Es una orden. Que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Israel estaba en un momento donde iba a recibir una bendición que había prometido por generaciones, hacia aproximadamente 500 años a su tatarabuelo Abraham. Y dice, vas a tomar la posesión de ella. Ten cuidado, delante de ti va a estar siempre la decisión de hacer bien, de hacer lo que Dios quiere, o hacer mal, hacer lo que te da vida, hacer lo que te da muerte. Dice,
Mas si tu corazón, después de decir, tú tienes que hacer todo lo que está escrito en la ley, pero si tu corazón se apartare y no oyeres y dejares extraviar, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, esto es lo peor que puedes hacer. El adulterio espiritual es lo peor que puedes hacer. Como lo peor que puedes hacer en un matrimonio es ser infiel. Porque aunque el matrimonio se restaure, nunca va a olvidarse esa herida que se hace. Pues con Dios es algo grave. Y dice, y si te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Es una advertencia para todos. Y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vas, que está pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra, dice, llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante, que no es mi culpa, que es tu decisión, y dice que os he puesto delante la vida y la muerte, o sea, la bendición y la maldición, para que tú escojas. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces nada más hay de a dos. Hay dos opciones que tenemos y la mejor es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Punto número 2, la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Punto número 2, ya lo tenemos. La voluntad de Dios es que estemos con Él, ¿no? Puedes estar en muchas partes y ahí debes de estar con Dios. Que no se te olvide que Dios está contigo siempre. Dios tiene un plan que tiene que ver con una comunión contigo. Y esto lo tiene desde siempre. El que no lo quiera, pues no tiene otra opción viable más que estar fuera de la voluntad de Dios. Cualquier otra voluntad, la que sea, fuera de la voluntad de Dios, es la que está contra de Dios. ¿Estás en la voluntad de Dios o estás fuera? Así es de que no hay opción. También no puedes escoger la consecuencia. Puedes escoger qué hacer. La voluntad que cuenta es la de Dios. Tu voluntad, la de tus padres, la de tu esposa, la de tus hijos, la de los sabios, la de los científicos, la de los jóvenes o la de los viejos. Todas dan igual. Ninguna sirve. La voluntad que cuenta es la voluntad de Dios. Y si estás en la voluntad de Dios, no estás contra la voluntad de Dios. Todas las demás están fuera de Dios. Solamente la voluntad de Dios es la que cuenta. Ahora la pregunta obvia, ¿cuál es la voluntad de Dios? El Señor Jesús nos enseñó a orar. Y dice la palabra que cuando ores, dice Mateo 6:9, y empieza diciendo, cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero es el Señor, la posición de autoridad y el alabanza a Dios. Después dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Está hablando de la voluntad de Dios que se haga. Y dice, ¿cómo se va a hacer la voluntad de Dios? Así como se hace en el cielo, la oración es que también aquí en la tierra se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? No vamos a estudiar el Padre Nuestro, solamente ese detalle que lo dio, que Jesucristo lo pone como algo para Dios importante, porque así es como entras con lo importante y así es como empieza la oración. Que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cómo se hace en el cielo? No lo sabemos del todo. ¿Por qué? Porque Dios es muy grande y hay cosas, como ya vimos, que Dios no nos dijo, no nos las reveló. No podemos saber todo lo que nos espera allá en el cielo y todo lo que tiene Dios en su santo trono delante de Él. Podemos ver algunas escenas descritas por los profetas y los que han ido al trono de Dios y en la palabra, porque no todos los que te digan que fueron al trono de Dios y vieron esto y esto, no tienes que creerle a todos. Pero lo que dice la palabra nos alcanzamos a ver que hay algo
muy tremendo. Hay un ejército de ángeles, hay multitudes de seres vivientes, hay personajes y personas también humanos que están en el trono de Dios. Dios es muy grande para que podamos entender todo lo que hace. Y ya vimos que Dios no nos revela todo lo que es de Él, pero nos revela lo que necesitamos. Como dice lo que leímos en Deuteronomio 29, hay algunas cosas que el Señor nuestro Dios ha mantenido en secreto, pero hay otras que nos la dio a conocer y es lo que necesitamos saber para nosotros hacer su voluntad. Hay dos cosas: venga tu reino y hágase tu voluntad. Es oración que tenemos que hacer para esas dos cosas, pero hay que tomar una decisión para entrar en esa voluntad de Dios que decimos que queremos cada vez que oramos, como el Señor Jesús nos enseñó. Y la voluntad de Dios, según este versículo, con lo revelado, es que con lo revelado más bien, nosotros podamos obedecer todos los mandamientos de la ley. ¿Por qué dicen alguien que es imposible obedecer los mandamientos de la ley? Porque a veces nosotros pensamos que hay mandamientos que no son mandamientos. Simplemente el Señor dijo a los fariseos: no pongas doctrinas de hombres y cargas que ustedes pueden llevar. Así le dijo a aquellos maestros religiosos. Los religiosos son terribles. Pero Dios no quiere que te preocupes por ser religioso. Dios quiere que te preocupes por estar con Él. Esa es la intención de Dios desde el principio. Y por eso el Señor Jesús vino a morir, porque Dios quería que estuviésemos con Él. Pero mientras estamos en camino hacia una eternidad con Él, el Señor quiere que obedezcamos. Hay cosas que no son mandamientos, pero hay cosas que son básicas. Ama a Dios por sobre todas las cosas y no hagas daño a tus prójimos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a los que están creyendo lo mismo que tú, como la familia de Dios, como Cristo los amó. Son cosas que tenemos que hacer. Y de ahí se van a ir cumpliendo todas las demás cosas. Pero sabemos que Dios está pendiente de nosotros. Él está en el cielo, Padre nuestro que estás en los cielos. Hágase tu voluntad, venga tu reino. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios ya empezó a venir, pero tiene un orden. Decían los discípulos: ¿cuándo vas a gobernar sobre nosotros? Y el Señor Jesús les dijo: no les toca saber cuándo, pero lo que importa es que reciban al Espíritu para que testifiquen de mí, para que vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Sabemos que Dios está pendiente de nosotros y no nos ha olvidado, pero hay algo más importante para hacer ahorita que lo que a Dios vino a rescatar, que lo que Cristo vino a rescatar. Y eso que ahorita nos toca saber, que es lo más importante, se llama almas. Que las almas no se pierdan. Número 3, las almas es lo más importante para Dios. ¿Qué es lo más importante para Dios? Las almas. ¿Cómo sé eso? ¿Dónde viene la Biblia? Pues lee la Biblia. Desde el principio a Dios le importó tanto no tener unos robots metidos en el huerto del Edén, sino que tuvieran una salida y que quisieran estar con Él, porque si escogían estar con Él era porque le amaban. ¿Qué quiere Dios? Que le ames. Por eso ponía el bien y el mal, no ponía el bien. Hay mamás aquí que si ellas tuvieran el poder de hacer a un Adán y Eva, les quitaban el árbol de la ciencia del bien y del mal. No vayan a comer. No, a fuerza tienen que estar conmigo. Y que no venga alguien de otra familia a llevarse a mi hijo porque él es puro y santo. ¿Verdad? Apenas tiene 45, él no está para pensar en novias. ¿Verdad? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero hay gente que por el amor quisiera pasar sobre voluntades y quebrantar la decisión de los demás. Dios no es así. Dios quiere que tú tomes la decisión de estar en su voluntad. Y para eso te muestra todo lo que necesitas saber para decir realmente lo mejor es la voluntad de Dios. Romanos capítulo 1 del 20 hasta donde termina el capítulo, 39 creo, 30 y tantos. Dice esta historia. El Señor
se revela al hombre en su gloria, en las cosas que hace, su poder. Pero el hombre no quiso obedecer a Dios, sino que por no estar con Dios, por no responder a Dios, por desobediente, rebelde o por hacer lo que quiera, poner en primer lugar cualquier cosa, el dinero, el sexo, las loqueras o no sé, el poder, la fama, por cualquier cosa, simplemente por flojo y no querer hacer nada de lo que Dios dijo que hay que hacer, entonces voy a hacer mi voluntad. Y entonces se separaron de Dios, Dios los entrega a un espíritu maligno, o más bien a una mente entenebrecida de donde se aprovecha el diablo. Y terminan haciendo infinidad de cosas que creen que son opciones. No, no es opción. Es la misma cosa. Estar fuera de la voluntad de Dios. Tú puedes ser muy malo y por estar fuera de la voluntad de Dios estás contra Dios. Y tú puedes ser muy bueno, puedes hacer el bien, puedes dar tu vida, quemarte, pero no tienes amor por Dios. Igual te vas con el mismo. No es por ser bueno, es por querer amar a Dios. Tienes que amar a Dios. Eso es lo que pasa. Los cielos, la tierra pasarán. Nada será. Después, cuando venga Cristo, cuando venga su reino, nada será como ahora. Va a ser perfecto. Va a ser, después del milenio, son 1000 años, un periodo de gobierno que no es 6 años, ni 4 años, ni va a haber votación. Va a venir el Señor como rey, no como opción. Y va a establecer su reino. Eso va a pasar en esta tierra. Y cuando pase durante ese periodo de 1000 años, todo será mejor, porque todo lo que Dios creó se puede recuperar. De hecho, ese es el motivo por el que vino el Señor Jesucristo, a recuperar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo se perdió? Desde el principio Dios le dio a Adán y Eva todo. Todo lo puso debajo de Adán y le dijo: llena la tierra, sojúzgala, gobierna sobre los animales, sobre los peces del mar, sobre los cielos, sobre la tierra. Todo, tú te vas a encargar. ¿Y qué va? ¿Qué va a hacer inmediatamente el hombre? Se va y se pone bajo las órdenes de Satanás, y entra el pecado, y entra la maldad, y entra todo eso. El pecado es por estar lejos de Dios. La maldad es la ausencia de Dios. No es que Dios haya creado eso, sino que la ausencia de Dios crea maldad. Por eso nada más hay de a dos: estás con Dios, con el bien, o estás fuera de Dios, con el mal. Sin Dios, maldad; con Dios, bondad. Y estas es las únicas dos opciones. Y todo se va a recuperar. Jesucristo vino a eso. Él es rey sobre el cielo y toda potestad le es dada en la tierra. Pero Él está dando la oportunidad que nosotros recuperemos primero lo que más importa: las almas que decidan por voluntad propia, o sea, que ellos entreguen su voluntad a la voluntad de Dios. Es una decisión. Las que decidan estar bajo la voluntad de Dios, esas van a llegar a estar con Dios y a cambiar para siempre. La consecuencia de esa decisión es hermosa. Pero las almas que no deciden eso, y las almas que no están en su voluntad y que no quieren estar, va a llegar un momento en que no van a tener opción, y hay un punto de no retorno. No va a haber regreso. Y esa decisión, igual que la otra, tiene su consecuencia eterna. El Señor no ignora lo que está pasando en la tierra. Él está en los cielos, pero mira hacia acá y actúa en favor, ¿sabes de quién? De los que hacen su voluntad. Cuando tú le pides algo al Señor, te puede contestar por dos cosas: por justicia o por misericordia. Si tú pides algo de acuerdo a su voluntad, dice el Señor Jesús que va a ser hecho, indudablemente. Pero si tú pides algo: Señor, le dijo Ezequías, dame otros 15 años de vida. La voluntad de Dios era que se lo iba a llevar,
Pero se puso tan ahí, bueno, pues órale, ahí te va, 15 años de vida para ti más. Y nomás era para pura regazón. Te hubieras muerto ahí, ya la habías hecho. Pidió 15 años, empezó hasta lo último que dijo es, bueno, pues sí me va a ir mal por andar de presumido, por andar de vanidoso, enseñarle todo lo que hay en el templo al rey de tal nación. Y bueno, ya me dijo Dios que esto va a tener consecuencias, pero siquiera pues no va a tener consecuencias sobre mis hijos. Bueno, no, así no dijo. Siquiera no lo voy a ver yo. Eso dijo. Yo no sé, aquí no todos tienen hijos, pero hay unos que tienen hasta nietos. Y eso sí me van a entender. Que tú estés bien feliz y que te digan, a tu nieto le va a ir bien mal. Pues sí, pero ya voy a estar muerto, yo siquiera no lo voy a ver. Claro que no. O sea, ¿cómo voy a tomar decisiones tan tontas? Y eso es lo que pasa cuando yo me salgo de la voluntad de Dios para hacer cosas que, bueno, pues yo quiero hacer. Al cabo que Dios me bendice, ni me pasa nada. Yo ni oro y me va bien. Así dijo una vez uno. Pero la consecuencia ahí está. Solamente estar en la voluntad de Dios y actuar en favor de su voluntad me trae poder. Por ejemplo, vemos desastres naturales, un montón de gente muerta, carros por todos lados apilados. No sé si hayan visto las noticias de lo que pasó allá en Valencia, España. Espero que ningún familiar de Susano esté ahí. Desastres sociales, la sociedad perdiéndose, la gente cada vez ve más normal, echando a perder todo, el diablo robando, matando, destruyendo. Eso es lo que hace el diablo. Y hasta festejado está ahorita por mucha gente. Qué triste, yo veo a la gente cómo anda con sus niños enseñándoles el mal camino. Y ellos piensan que son buenos padres. ¿Será que ellos están mal o será que nosotros no hemos hecho la voluntad de Dios? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que pasen todas estas cosas? No, son consecuencias de decisiones de voluntades tomadas por el hombre desde siempre. No es que a Dios no le importe lo que pasa, pero a Dios le importa que en medio de todo esto algunos volteen a ver y decidan hacer su voluntad, que algunos volteen a ver a Dios y por fin les amanezca y empiecen a hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que me importe bien, que sea bueno. ¿De qué le sirve a Dios que seas bueno si no haces nada? No. Dios no ve las cosas como, ay, que sea exitoso y que me bendiga y que haya. No, a Dios no le importa eso. Dios ve la eternidad. Dios está fuera del tiempo. Y lo más importante en la actualidad es que todos entendamos que todo esto que ves, todo esto por lo que luchas, todo esto que muchas veces te preocupa y te desvela, todo eso se va a acabar y va a pasar. Los cielos, la tierra van a pasar. Lo que no pasa es la palabra de Dios. Todo este sistema de vida dentro del espacio, materia y tiempo, ¿me entienden los estudiosos aquí de universitarios? Todo lo que está dentro del espacio, materia y tiempo, que fue lo que entregó Dios completo a Adán, todo eso va a recuperarse, va, porque está echado a perder. Y dice Pedro que por fuego va a ser purificado. O sea, lo que vemos ahorita de escándalos, de desastres naturales, de degradación moral, espiritual, física, política y de todo, todo eso se va a desmenuzar, se va a acabar y el Señor lo va a limpiar. Adán lo echó a perder, pero Jesús lo vino a rescatar, el primer Adán y el segundo Adán. De eso habla la palabra de Dios. Y Él vino a recuperar todo lo que se había perdido, pero lo primero que quiere recuperar es lo que a Él más le importa, es lo que vale su sangre, es lo que le costó la vida. ¿Qué es lo primero que quiere recuperar? Las almas. Él dio su vida por almas, por personas. Por eso es que no ha venido a pesar del desastre que vemos y la confusión que hay.
porque está esperando que tú y yo nos pongamos a trabajar, y espero que este domingo Dios nos ilumine y nos muestre a alguien, algún amigo que no conozca a Cristo, y lo traigamos para que haya salvación aquí el domingo en la mañana, en la tarde. Y 2 Pedro 3:9 lo explica bien claro. Y dice, el Señor no retarda su promesa. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Pues primero tenemos que hacer su voluntad nosotros. ¿Por qué no viene su reino? Porque el Señor no está retardando su promesa, según algunos creen, que lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, los que creemos en Dios, creemos en Cristo, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Puros versículos de publicación en red social. ¿Qué te dice esto? Él va a recuperar todo y va a ponerlo en orden. Como un ejemplo de lo que planeaba y que el mundo nunca aceptó, va a gobernar. Él va a enseñar cómo se gobierna. Por eso es que no tienes por qué pelearte ni por Donald, ni por Kamala, ni por el cabecita de algodón. Todos son malos. Oremos porque hagan la voluntad de Dios. Yo no creo que vayan a hacer la voluntad de Dios, se vayan a convertir y vayan a legislar con la Biblia en la mano. Qué bueno sería, ¿verdad? Pero, según Daniel, no. Ningún gobierno, todos son parte de la misma estatua. Daniel estaba viendo lo que actualmente es nuestro futuro. Todavía hay profecía de Daniel para rato. Pero lo que nos toca hacer, a lo que nos mandó el Señor, es a salvar almas. Y no salvamos nosotros a nadie, sino que hablamos de la salvación de Cristo. Él va a recuperar todo, Él va a reinar. ¿Y sabe con quién va a gobernar? No va a gobernar con ángeles, no va a gobernar con seres que tienen allá guardados en el trono secretos. No, en la tierra va a gobernar con hombres fieles que van a estar puestos en autoridad, porque cuando estaban vivos o cuando estaban en nuestro tiempo, ellos estuvieron bajo autoridad. Eso es el galardón. Va a gobernar con personas que quisieron aceptar y hacer su voluntad, tomaron esa decisión. Todo depende ahora de ti, de que tu decisión sea para hacer la voluntad de Dios y no decidas hacer solamente tu voluntad. Recuerda que solo había dos árboles, ¿no? El árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol en el cual no había mal. Había un creer en Dios, por eso era de la vida, no es de la vida y de la muerte, no. El mal y la muerte estaban en otro lado. Cuando llegaron a entrar en la tierra prometida, que por cierto entró una generación totalmente diferente a la que salió de Egipto, porque los que salieron de Egipto en 11 días, fíjate bien, desde donde salieron de Egipto hasta donde podían entrar a la tierra prometida, con todo y las señoras embarazadas, los viejitos, los niños, los animales que a veces caminan muy despacio. Si hubieran tardado 11 días, según los expertos, en llegar. Pero se tardaron 40 años por andar volteando en el desierto, vuelta y vuelta, por tomar malas decisiones, por no creer en Dios, por tener miedo, por no creerle a Dios, por no tomar la decisión de entrar en la voluntad de Dios y aventarse. Entonces, después de 40 años, cuando se murieron todos los que salieron con mentalidad de no tomar buenas decisiones, entonces entraron. Pero antes de entrar les dijo lo mismo. Ahí hay un monte que se llama Gerizim y ahí hay otro monte que se llama Ebal. Cuando ustedes entren y vean los montes, acuérdense de que allá adentro van a tener que tomar decisiones, aunque estés en la bendición de Dios, aunque estés en la tierra prometida, aunque seas salvo, aunque ya tengas mucho tiempo de ser cristiano o poco, es igual, no importa. Siempre tendrás todos los días que levantarte con la decisión de hacer la voluntad de Dios y agarrar el monte Gerizim, o hacer tu voluntad o la voluntad de tu mamá o de tu suegra o del jefe o de quien sea.
que va a ser el monte Ebal. Ebal se escribe con B grande, ¿verdad? Con B labial. Pero yo cuando lo digo me imagino Evil con V. Un saludo a todos los pochos que piensan como yo a veces. Es el monte de la maldad. Entonces, punto número 4 y último, el poder de Dios y sus recursos. ¿Cuántos les gustaría que el poder de Dios estuviera contigo? Que los recursos de Dios estén contigo. No tendrías nada de qué preocuparte. No tendrías casi peticiones. Pura alabanza a Dios. Dice el punto número 4, el poder de Dios y sus recursos están en favor de los salvos. Ya hablamos de salvación. Y prepárate para este domingo, ojalá que puedas traer a alguien. Háblale de que aquí hay salvación. No tienes que explicar tanto. Para los que no se avientan, son muy tímidos y no saben qué decir, pues que Dios, ora para que Dios te mande a alguien que te pregunte, oye, ¿qué vas a hacer el domingo? Yo no tengo nada que hacer. Sí. Con que estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Los ángeles, Dios, saben qué pasa en la tierra, pero no actúan en todo lo que pasa en la tierra, porque son consecuencias, como les digo, de decisiones de gente que ha hecho malas cosas. Pero somos tan importantes para Dios, cada uno de nosotros, que cada alma que viene y se convierte, cada persona, fíjate bien, que decide tomar la decisión de hacer su voluntad, se constituye en uno de los protegidos de Dios. O sea que si tú estás de parte de Dios, si tú amas a Dios, si tú dices yo quiero hacer la voluntad de Dios y empiezas a caminar en ese sentido, tú vas a tener una protección terrible. No te va a dar miedo andar por Laredo a las 3 de la mañana. Claro que no vas a ser imprudente, pero Dios protege. Fíjate bien lo que dice. ¿Te acuerdas de un pasaje? Yo creo que todo el mundo lo conoce, donde el profeta Isaías fue hasta la presencia de Dios. Y dice, en el día en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Había serafines alrededor de él que alababan y adoraban su nombre. Y dice que tenían 6 alas. Con 2 volaban. Y las otras 4, 2 les servían para cubrir sus pies y 2 para cubrir su rostro. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es tan tremenda que no podían ver el rostro de Dios. Cuando Dios se ha presentado, como en el tiempo de Moisés, era porque Dios tenía estaba como velado y se le presenta a Moisés de una manera que Moisés pueda soportar, porque lo hubiera desintegrado si se presenta con toda su gloria. No puedes ver a Dios. No hay quien vea la gloria de Dios y viva. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Delante de Dios no podían ver el rostro de Dios. Pero fíjate lo que dice de las personas que como tú y como yo queremos estar en su voluntad. De los pequeños que todavía no tienen mucha decisión, se acaban de convertir, son como niños, pero niños en Cristo, y andan aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Mateo 18:10. Mirad que no despreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, los ángeles encargados de cuidarnos y de cuidar a los pequeños, a los que andamos en la voluntad de Dios, a los que somos de Dios, dice, los ángeles en los cielos, en el sistema donde está el poderío de Satanás, que no es más fuerte que el de Dios. Dice, sus ángeles en los cielos ven siempre, dice, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y hacen la voluntad de Dios en los cielos. Pero ¿cómo se va a hacer en la tierra? Entra en su voluntad, entra en su protección, entra en sus recursos, entra en todo lo que Dios tiene. ¿Sabes por qué te puede dar Dios recursos ilimitados?
porque sabe que no te vas a volver loco y lo primero que vas a hacer es comprarte un Lamborghini para matarte ahí en la esquina. Cuando te des cuenta que no se debía pisar el acelerador de esa manera, ya muy tarde. Cuando se dé cuenta que tú quieres hacer la voluntad de Dios y estar en la voluntad de Dios, los ángeles miran el rostro de Dios. Y aunque hay mucha violencia y aunque hay desastres en este tiempo y aunque hay un ambiente terrible que lo más que cualquiera dice, ¿por qué Dios nos deja aquí? ¿Por qué no viene? Porque lo importante es evangelizar. Lo importante, Dios quiere salvar más almas y a ti te va a cuidar en medio de lo que sea para que tú puedas ser su portador, portador de su palabra, llevar su evangelio, llevar las buenas nuevas. Los ángeles ven el rostro de Dios. ¿Para qué lo ven? Porque una sola mueca del Señor, un gesto de Dios, va el ángel terrible y destruye lo que haya de peligro en contra de esa persona. Imagínate el poder de un ángel que 800,000 personas murieron en una noche. ¿Cuántos mató por segundo? Y yo no creo que murieron en toda la noche. Yo creo que en 15 minutos hizo la chamba y se regresó. Pero así es como cuidan los pequeños de Dios, los que están de parte de Dios, los que dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios. No en todo lo que quieras, Dios te va a respaldar, pero en todo lo que es su voluntad, Dios te va a respaldar. Dios te va a dar buen trabajo, Dios te va a dar bien pagado tu trabajo, te va a preparar para seguir adelante, para ser exitoso, para vivir donde quieras vivir. No digo que vas a tener de todo, pero vas a tener lo que necesitas para que puedas decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él me preparó para estar en este ambiente. Tener hambre, no pasa nada. Tener abundancia, tampoco me vuelvo loco. En todo lo que tú quieras, tal vez no, pero en todo lo que Dios quiera, Él hasta tus ángeles poderosos te va a mandar para ayudarte. Creemos que los ángeles son personas que nos van a ayudar o personajes que nos van a ayudar. No. Hebreos 1:13 dice, ¿quién es el jefe de ellos? El jefe de ellos se llama Jesucristo y no es un ángel, es Dios. Por eso es diferente. Por eso dice el Hebreos 1:13, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha, siéntate conmigo a mi altura, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A nadie, solo a Jesús. Y otra pregunta que hace en el 14, ¿no son todos esos ángeles espíritus ministradores enviados para servicio, no tuyo? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que en ese trabajo que el Señor nos mandó, no nada más en Mateo y en Lucas, no nada más en Juan y en Marcos, hasta en Hechos, el Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y en ese trabajo, en el respaldo de ese trabajo, está el poder de Dios, están los ángeles, está todo lo que necesitas. La responsabilidad de comunicar el evangelio no fue dada a los ángeles. Los ángeles ayudan. Pero esa gran comisión que Cristo dijo, tan importante en los últimos momentos, para irse ya, esa fue dada a nosotros. Y nosotros tenemos que decidir. Es up to you. Depende de ti ahora. ¿Haces la voluntad de Dios o haces la tuya? ¿Decides hacer la voluntad de Dios o decides hacer la tuya? Así que trabaja para lo mismo que los ángeles trabajan, trabaja para lo mismo que la voluntad de Dios quiere, vas a tener poder ilimitado. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, dijo el Señor Jesús, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y con esto concluyo. ¿Qué obra más importante hay? ¿Qué milagro del Señor es más importante? O sea, ¿por qué vamos a hacer obras mayores? ¿Qué es mayor que lo que hizo Jesús? ¿Qué es mayor que echar fuera demonios? ¿Qué es mayor que sanar enfermos? ¿Qué es mayor que caminar sobre el agua? ¿Qué es mayor que resucitar muertos? Mayor que todos esos milagros. Milagros que pueden cambiar una vida, claro que sí, imagínate.
Pero ese cambio dura 80, 90 años o no sé cuánto. Pero mayor que eso, es ese milagro que libera, sana y resucita una vida para eternidad. Se llama salvación. Y qué bueno que tú puedas participar de ese milagro. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, ayúdanos a resucitar esos muertos vivientes que andan caminando? Ahorita andan disfrazados de lo que son. Andan caminando muertos. Y así éramos nosotros. Dice el Señor que en nuestros delitos y pecados, cuando nadie daba por nosotros ni un 5, Él dio lo más precioso que tenía y dio su sangre. Y hoy lo único que te pide a ti no es que des tu sangre, nada más es trae a alguien a mis pies. ¿Y sabes qué? Yo te voy a decir cómo. Cuando vayas con esa persona, yo voy a poner palabras en tu boca. Y si no te sabes muchos versículos bíblicos ni nada, cuando menos le vas a decir, el domingo te llevo a un lugar donde sí, ellos te van a hablar de eso. Ora conmigo y dile, Señor, ayúdanos, Padre, a ser partícipes de esos milagros mayores a los que tú ibas a hacer. Porque esos milagros que hiciste en la tierra, Padre, tan hermosos, Padre, hoy se convierten en un testimonio para hablar de ese milagro grande que al final hiciste de amor, de sacrificio, un derramamiento de sangre preciosa, pura y santa, Señor, que hoy, Señor, queremos, Señor, que tú nos uses para compartir de él. Ayúdanos, Señor, a este domingo traer almas para ti. Ayúdanos a hablar de ti. Ayúdanos a que cuando no estemos hablando, Señor, con el simple hecho de venir, de alabarte, la gente pueda entender, Señor, qué hacer. Y simplemente junto contigo, junto con estas personas que queremos servirte, puedas usarnos para salvación a todos, Padre. Estando en tu voluntad, hoy tomamos esa decisión. Queremos tomar esa decisión y queremos que tú nos abras puertas, Padre, para la salvación de otros. Que en el nombre de Jesús tu nombre sea glorificado, Padre. Te pedimos, Señor, que este domingo haya salvación en esta casa. Oramos y ayunamos con ese propósito. Y que en el nombre de Jesús tú, Señor, seas glorificado. Que al final, Señor, cuando vengas en tu gloria y veas el fruto de tu aflicción, de tu sacrificio, del derramamiento que hiciste de tu sangre, puedas estar agradado y que nosotros podamos haber participado, Señor, en este tiempo de platicarles a otros, soy cristiano y es lo mejor que me ha pasado. Te invito a escuchar de eso. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poner ese esfuerzo y estar en tu voluntad, que es lo más fácil y que es lo mejor que nos puede pasar. Escoger, decidir, estar en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que este domingo pueda haber personas inquietas por venir. Que puedas poner, Señor, en el corazón de esas personas el asistir a este lugar. Y que en el nombre de Jesús todo lo que se diga aquí sea para la gloria y honra tuya y para la salvación de muchos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gloria a Dios. Él es digno, amén. Gloria a Dios.